Salmo 91. El escudo invencible que todo cristiano necesita. La protección más poderosa de la historia. La fortaleza espiritual más poderosa de la historia. Hermanos y hermanas, bienvenidos a uno de los momentos más extraordinarios que podemos compartir juntos. Hoy nos adentramos en las profundidades del Salmo 91, conocido a través de los milenios como el Salmo de protección, el escudo espiritual más poderoso que jamás haya sido escrito en la historia de la humanidad. Durante más de 3000 años, estas palabras han sido el refugio de millones de personas que enfrentaron peligros inimaginables. Y hoy descubriremos por qué este salmo sigue siendo tan relevante en nuestro mundo moderno. Imaginen por un momento a un soldado en el campo de batalla, rodeado de enemigos, con las flechas volando por todos lados. ¿Qué es lo que más necesita en ese momento? Un escudo. Un escudo fuerte, confiable, que pueda detener cualquier proyectil mortal. El Salmo 91 es exactamente eso para nuestras vidas espirituales y físicas. Es el escudo que Dios nos ha dado para enfrentar todos los peligros de la vida, desde los más obvios hasta los más sutiles. Pero hermanos, este no es un salmo común. Este no es simplemente un texto hermoso para leer en momentos de quietud. Este es un salmo de guerra espiritual, un salmo de protección divina, un salmo que ha salvado vidas, ha protegido familias, ha guardado naciones enteras de la destrucción. A lo largo de nuestra jornada de hoy, descubriremos no solo lo que dice este salmo, sino cómo activar su poder en nuestras vidas diarias. ¿Sabían que durante la Primera Guerra Mundial, soldados cristianos llevaban copias del Salmo 91 en sus uniformes? ¿Sabían que durante epidemias históricas, comunidades enteras recitaban este salmo como protección? ¿Sabían que misioneros en territorios peligrosos han testificado protección sobrenatural al declarar estas promesas? La palabra salmo viene del hebreo mizmor, que significa canción con acompañamiento musical. Pero el Salmo 91 es más que una canción. Es una declaración de fe, es un decreto profético, es una proclamación de las promesas de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando lo recitamos, no estamos simplemente leyendo palabras antiguas. Estamos activando promesas eternas que Dios ha establecido para nuestra protección. El texto sagrado que cambió el mundo. Salmo 91. Versión Reina Valera. 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, acabamos de leer las palabras más poderosas de protección que jamás hayan sido escritas. Cada línea, cada frase, cada promesa contenida en este salmo ha sido probada por fuego a través de los milenios. No son palabras vacías o poesía romántica, son decretos divinos, son promesas selladas con la sangre del pacto, son garantías del cielo para aquellos que aprenden a habitar al abrigo del Altísimo. Pero hermanos, para entender la profundidad de estas promesas, necesitamos regresar al contexto histórico. Necesitamos entender
¿Quién escribió estas palabras? ¿En qué circunstancias fueron escritas? ¿Y por qué han resonado con tanta fuerza a través de las generaciones? El Salmo 91 no fue escrito en un palacio cómodo por alguien que nunca había enfrentado peligro real. Fue escrito por alguien que conocía íntimamente tanto el terror de la guerra como el refugio de la presencia de Dios. El refugio en las rocas, contexto histórico del Salmo 91. Para entender verdaderamente el poder del Salmo 91, debemos transportarnos mentalmente a las tierras áridas y peligrosas del antiguo Israel. Imaginen las montañas de Judá, con sus profundos desfiladeros, sus cuevas naturales talladas en la roca, y sus fortalezas casi inaccesibles. Era en estos lugares donde los fugitivos, los guerreros y aquellos que huían de sus enemigos encontraban refugio. La tradición judía atribuye este salmo a Moisés, el gran libertador de Israel, aunque algunos eruditos sugieren que pudo haber sido escrito por David durante sus años como fugitivo del rey Saúl. Independientemente de quién lo escribió exactamente, una cosa es cierta. Estas palabras nacieron de la experiencia real de alguien que había experimentado tanto el peligro mortal como la protección sobrenatural de Dios. Si fue Moisés quien lo escribió, entonces estas palabras nacieron de sus 40 años en el desierto, donde enfrentó serpientes venenosas, animales salvajes, tribus hostiles y los peligros constantes de la vida nómada. Si fue David, entonces nacieron de sus noches escondido en las cuevas de Engadi, con los soldados de Saúl buscándolo para matarlo, durmiendo con un ojo abierto, siempre alerta al sonido de pasos enemigos. En el mundo antiguo, la palabra abrigo, que aparece en el primer versículo, se refiere específicamente a un refugio secreto, a un lugar oculto donde uno podía esconderse completamente de sus enemigos. No era simplemente una casa o una tienda, era un lugar de protección total, inaccesible para aquellos que buscaran hacer daño. Hermanos, esto es crucial para entender el Salmo. El autor no estaba escribiendo desde una posición de comodidad teológica. Estaba escribiendo desde trincheras espirituales, desde lugares donde la protección de Dios era literalmente una cuestión de vida o muerte. Cada promesa de este salmo fue forjada en el fuego de la experiencia real, probada en las circunstancias más extremas que un ser humano puede enfrentar. En el contexto histórico de Israel, los peligros eran constantes y variados. Por la noche había bestias salvajes, leones, osos, lobos, serpientes. Durante el día había enemigos humanos, ejércitos invasores, bandidos, tribus nómadas que atacaban por sorpresa. Había enfermedades que se extendían como fuego, plagas que diezmaban poblaciones enteras, hambrunas que duraban años. Había peligros naturales, terremotos, inundaciones repentinas, tormentas del desierto que podían desorientar y matar. Pero en medio de todos estos peligros, el pueblo de Dios había aprendido algo extraordinario, que había un refugio que ningún enemigo podía penetrar, una protección que ninguna arma podía traspasar, una seguridad que no dependía de murallas físicas o ejércitos humanos. Habían aprendido que el Dios del universo mismo podía convertirse en su fortaleza personal, en su escudo invisible, en su refugio inexpugnable. Esta comprensión no era teórica, era profundamente práctica. Cuando Josué dirigió a Israel a conquistar la tierra prometida, lo hizo con la confianza de que Dios peleaba por ellos. Cuando Gedeón enfrentó a los madianitas con solo 300 hombres contra un ejército de miles, lo hizo confiando en la protección sobrenatural. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo con arrogancia juvenil, sino con la convicción profunda de que estaba protegido por el escudo invisible del Altísimo. El lugar secreto del Altísimo. Versículos 1 a 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, estas primeras palabras del Salmo 91 contienen uno de los secretos más profundos de la vida cristiana victoriosa. La palabra habita en hebreo es yoshev, que no significa visitar ocasionalmente o pasar por un lugar temporalmente. Significa residir permanentemente, establecer residencia, hacer de un lugar tu hogar permanente.
es la misma palabra que se usa para describir cómo un rey se sienta en su trono, con autoridad, con permanencia, con el derecho legal de estar allí. Cuando el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no está hablando de alguien que ora de vez en cuando, o que va a la iglesia los domingos, o que lee la Biblia ocasionalmente. Está hablando de alguien que ha hecho de la presencia de Dios su residencia permanente, su lugar de morada constante, su dirección espiritual oficial. Es alguien que vive conscientemente en la presencia de Dios, que toma decisiones desde esa perspectiva, que encuentra su identidad y seguridad en esa relación. La palabra abrigo es seter en hebreo, que significa un lugar escondido, un refugio secreto, un lugar de protección que está oculto de los enemigos. En el contexto militar del mundo antiguo, un setter era ese lugar estratégico donde las tropas podían refugiarse durante la batalla, donde los heridos podían ser curados sin temor a ataques enemigos, donde se podían planificar estrategias sin ser detectados. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Significa que hay un lugar espiritual, una dimensión de la presencia de Dios, donde podemos vivir completamente ocultos de los ataques del enemigo. No es que los problemas no existan, es que hay un lugar en Dios donde esos problemas no pueden tocarnos, donde estamos completamente seguros, completamente protegidos. Altísimo es Elión, en hebreo, uno de los nombres más poderosos de Dios. Significa el más alto, el supremo, aquel que está por encima de todo. Cuando habitamos al abrigo del Elión, estamos viviendo bajo la autoridad del ser más poderoso del universo. Estamos bajo la protección de aquel que está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda fuerza que pueda existir en el cielo o en la tierra. Pero hermanos, noten que el versículo no termina ahí. Dice que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí tenemos una progresión hermosa. Primero habitamos, luego moramos. Primero establecemos residencia, luego encontramos descanso permanente. La palabra morará es yalín en hebreo, que significa pasar la noche, encontrar refugio nocturno, descansar en seguridad durante las horas más peligrosas. En el mundo antiguo, la noche era el momento de mayor peligro. Era cuando atacaban las bestias salvajes, cuando llegaban los ejércitos enemigos, cuando las enfermedades se extendían más rápidamente. Pero quien mora bajo la sombra del Omnipotente puede descansar en paz incluso durante las horas más peligrosas de la vida. Omnipotente es Shaddai en hebreo, que significa el Todopoderoso, el que es suficiente, aquel cuyo poder no tiene límites. La sombra de Dios es una imagen preciosa en las Escrituras. En el clima del Medio Oriente, la sombra no era solo un alivio, era una cuestión de supervivencia. El sol del desierto podía matar, y encontrar sombra significaba encontrar vida. Pero la sombra de Dios es más que protección del calor físico. Es protección de toda fuerza destructiva que pueda existir. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora el salmista hace algo extraordinario. Cambia de la tercera persona a la primera persona. Ya no habla sobre el que habita. Ahora dice, diré yo. Esto no es coincidencia. Es una declaración personal, un testimonio individual, una confesión de fe que trasciende la teología general para convertirse en experiencia personal. Diré yo a Jehová. Aquí está usando el nombre más sagrado de Dios, el tetragramatón IHWH, que representa el pacto eterno de Dios con su pueblo. No está hablando de Dios en términos generales, está hablando del Dios del pacto, del Dios que se ha comprometido legalmente, por así decirlo, a cuidar y proteger a su pueblo. Es una invocación del pacto, un recordatorio de las promesas divinas que son irrevocables. Esperanza mía, la palabra hebrea es maxé, que significa refugio, lugar de confianza, aquello en lo que uno puede depender completamente. Pero hermanos, noten que no dice una esperanza o la esperanza, sino esperanza mía. Es personal, es íntimo, es exclusivo. Cada creyente puede decir, tú eres mi esperanza, mi refugio personal, castillo mío,
Metsudah, en hebreo, que se refiere a una fortaleza inexpugnable, un bastión que no puede ser conquistado. En el mundo antiguo, los castillos se construían en lugares altos, con murallas gruesas, con suministros almacenados para soportar largos asedios. Cuando el salmista dice, «Castillo mío», está declarando que Dios es su fortaleza personal, su refugio inconquistable, su protección absoluta. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Aquí tenemos la culminación de esta declaración de fe. No solo es su esperanza y su castillo, es mi Dios. La relación es personal, íntima, exclusiva. Y la palabra confiaré es batach, en hebreo, que significa tener seguridad completa, descansar totalmente, no tener duda alguna. Es la misma palabra que se usa para describir cómo un niño pequeño confía completamente en sus padres. Bajo sus alas, la protección divina. Versículos 3 a 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermanos, ahora entramos en una de las secciones más prácticas y poderosas del Salmo 91. Aquí vemos promesas específicas de liberación de peligros específicos. La palabra librará es natsal en hebreo, que significa rescatar con fuerza, arrebatar del peligro, salvar mediante intervención poderosa. No es una liberación pasiva, es una intervención activa, decidida, poderosa del Dios Todopoderoso. Del lazo del cazador. En el mundo antiguo, los cazadores usaban trampas ocultas para capturar animales. Estas trampas eran particularmente peligrosas porque eran invisibles hasta que era demasiado tarde. El animal caminaba normalmente y de repente se encontraba atrapado, sin escape posible. En el contexto espiritual, el lazo del cazador representa todas esas trampas que el enemigo de nuestras almas pone en nuestro camino. Pueden ser tentaciones que parecen inofensivas, decisiones que parecen buenas pero que llevan a destrucción, relaciones que parecen beneficiosas pero que nos alejan de Dios. Pero hermanos, ¿cuántas veces han experimentado esa sensación inexplicable de que no debían hacer algo, de que no debían ir a cierto lugar, de que no debían tomar cierta decisión, y luego descubrieron que esa intuición los salvó de un problema grave? Esa es la promesa de este versículo operando en sus vidas. Dios los libra del lazo del cazador, a veces sin que ustedes se den cuenta de que estaban en peligro. De la peste destructora, la palabra peste es deber, en hebreo, que se refiere no solo a enfermedades físicas, sino a cualquier fuerza destructiva que se extiende y causa daño masivo. En el contexto moderno, esto incluye no solo epidemias y pandemias, sino también crisis económicas que se extienden como enfermedad, corrupción moral que infecta sociedades enteras, ideologías destructivas que se propagan como virus espirituales. Hermanos, hemos visto cumplirse esta promesa de maneras extraordinarias a lo largo de la historia. Durante la pandemia de COVID-19, muchos creyentes testificaron protección sobrenatural. Durante crisis económicas, familias que declaraban el Salmo 91 experimentaron provisión milagrosa. Durante periodos de violencia social, comunidades cristianas encontraron paz en medio del caos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta es una de las imágenes más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Dios se presenta como un ave madre que protege a sus polluelos bajo sus alas. Plumas en hebreo es hebra, que se refiere específicamente a las plumas más fuertes del ave, las plumas de vuelo que le dan poder y fuerza. Cuando Dios nos cubre con sus plumas, nos está cubriendo con su poder, con su fuerza, con su capacidad sobrenatural. Pero hermanos, para entender completamente esta imagen, necesitamos recordar cómo las aves madre protegen a sus crías. Cuando hay peligro, la madre extiende sus alas y llama a sus polluelos. Los pequeños corren hacia ella y se esconden completamente bajo sus alas. Desde afuera solo se ve a la madre. Los polluelos están completamente ocultos. Si un depredador quiere atacar a los polluelos, primero tiene que pasar por la madre. Esa misma protección es la que Dios nos ofrece. Cuando corremos hacia Él en tiempos de peligro,
Él nos cubre completamente. El enemigo no puede tocarnos sin primero enfrentar a Dios mismo. Y hermanos, ¿qué enemigo puede enfrentar exitosamente al Creador del universo? Ninguno. Absolutamente ninguno. Debajo de sus alas estará seguro. La palabra seguro es betach, en hebreo, la misma raíz de la palabra confiar que vimos antes. Significa estar en completa seguridad, sin ansiedad, sin miedo, con confianza total. Es el estado de un niño que duerme pacíficamente en los brazos de su padre, completamente inconsciente del peligro porque sabe que está protegido. Escudo y adarga es su verdad. Aquí tenemos dos tipos diferentes de protección militar. El escudo, Sina, era un escudo pequeño y redondo que se usaba para parar ataques directos. La adarga, Sojera, era un escudo grande que cubría todo el cuerpo. Juntos representan protección completa, desde los ataques más pequeños hasta los más masivos. Pero hermanos, noten qué es lo que actúa como escudo y adarga, su verdad. La palabra verdad es emet, en hebreo, que significa fidelidad, confiabilidad, aquello en lo que se puede depender completamente. La protección de Dios no se basa en nuestros sentimientos, en nuestras circunstancias o en nuestra percepción de la situación. Se basa en su carácter inmutable, en su fidelidad que nunca falla, en su palabra que nunca cambia. Esto significa que incluso cuando no sentimos su protección, incluso cuando las circunstancias parecen decirnos lo contrario, incluso cuando nuestros ojos ven peligro por todas partes, su verdad sigue siendo nuestro escudo y adarga. Su fidelidad nos protege independientemente de lo que veamos o sintamos. Sin temor en la noche y el día, versículos 5 a 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hermanos, llegamos ahora a uno de los versículos más conocidos y más poderosos del Salmo 91. Aquí encontramos una promesa que abarca literalmente las 24 horas del día. Dios nos asegura protección tanto en las horas de oscuridad como en las horas de luz, tanto en los momentos cuando los peligros son obvios como cuando son inesperados. No temerás. La palabra hebrea yare para temer es fascinante porque puede significar tanto miedo como reverencia. Aquí claramente significa miedo, pero hermanos, noten que no dice no habrá terror nocturno o no habrá saetas que vuelen de día. Dice no temerás. Los peligros pueden existir, las amenazas pueden ser reales, las circunstancias pueden ser desafiantes, pero la promesa es que no viviremos en temor. El miedo no dominará nuestros corazones ni controlará nuestras decisiones. El terror nocturno, en hebreo es Pachad Laila, que se refiere a esos miedos que atacan específicamente durante la noche. En el mundo antiguo, la noche traía peligros particulares, animales salvajes que cazaban en la oscuridad, enemigos que atacaban por sorpresa, enfermedades que empeoraban durante las horas nocturnas. Pero en nuestro mundo moderno, el terror nocturno toma formas diferentes pero igualmente reales. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han experimentado esas noches cuando la ansiedad parece intensificarse, cuando las preocupaciones que durante el día parecían manejables se convierten en monstruos gigantescos? ¿Cuántos han pasado noches en vela, con el corazón acelerado por miedos que no pueden nombrar pero que sienten muy reales? Eso es el terror nocturno moderno. Ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, miedos irracionales que atacan cuando estamos más vulnerables. La promesa de Dios es que aquellos que habitan en su abrigo secreto no serán dominados por estos terrores nocturnos. Pueden experimentar momentos de ansiedad, pero no vivirán controlados por el miedo. Pueden enfrentar noches difíciles, pero no serán vencidos por la desesperación. Ni saeta que vuele de día. Si el terror nocturno representa los peligros ocultos e impredecibles, la saeta que vuele de día representa los ataques directos y obvios. Una saeta es una flecha, un proyectil dirigido específicamente hacia nosotros con la intención de causarnos daño. En el contexto moderno, esto incluye todos esos ataques directos que podemos ver venir. Críticas maliciosas, ataques a nuestra reputación, traiciones de personas en las que confiábamos, persecución por nuestra fe.
La diferencia entre el terror nocturno y la saeta que vuela de día es que la primera es impredecible y la segunda es dirigida. La primera nos ataca cuando estamos desprevenidos. La segunda viene directamente hacia nosotros. Pero hermanos, la promesa de protección cubre ambos tipos de peligro. No importa si el ataque viene por sorpresa o si lo vemos venir. No importa si es sutil o directo. La protección de Dios es suficiente para ambos. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el salmista expande la promesa de protección para incluir dos tipos adicionales de peligro. La pestilencia que ande en oscuridad se refiere a esas enfermedades o fuerzas destructivas que se mueven silenciosamente, que atacan sin avisar, que se extienden sin ser detectadas hasta que es demasiado tarde. Hermanos, hemos visto esto de manera muy real en nuestros tiempos. Las pandemias modernas son exactamente esto. Pestilencias que andan en oscuridad, que se extienden silenciosamente antes de que la gente se dé cuenta del peligro. Pero también incluye otros tipos de pestilencias. Adicciones que se desarrollan gradualmente. Depresión que se instala lentamente. Relaciones tóxicas que nos van dañando poco a poco sin que nos demos cuenta. Mortandad que en medio del día destruya. Si la pestilencia opera en secreto, la mortandad opera abiertamente. Es destrucción que sucede a plena luz del día, que todo el mundo puede ver. En el contexto histórico, esto se refiere a guerras, invasiones, desastres naturales que causan muerte masiva de manera visible y dramática. En nuestro contexto moderno, esto incluye todas esas tragedias que suceden súbitamente y que cambian vidas para siempre. Accidentes automovilísticos, desastres naturales, crisis económicas que colapsan mercados, violencia que estalla sin previo aviso. Son eventos que suceden a plena luz del día, que los medios de comunicación cubren extensamente, que toda la sociedad puede ver y experimentar. Pero hermanos, aquí está la promesa extraordinaria. El creyente que habita al abrigo del Altísimo está protegido tanto de los peligros secretos como de los obvios, tanto de las amenazas que se desarrollan lentamente como de las que explotan súbitamente. La protección de Dios es comprensiva, es completa, es total. Esto no significa que los creyentes nunca enfrentan dificultades o que están exentos de todos los problemas de la vida. Significa que hay una protección sobrenatural que opera en sus vidas, que los guarda de destrucción, que los preserva para cumplir el propósito de Dios, que los mantiene seguros en las manos del Padre Celestial. Testigos de la justicia divina, versículos 7 a 8. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, llegamos ahora a uno de los versículos más dramáticos y poderosos del Salmo 91. Aquí encontramos una promesa que ha sido testimonada por creyentes a lo largo de la historia en circunstancias extraordinarias. Esta no es hipérbole poética, es una promesa literal que se ha cumplido de maneras documentadas y verificables a través de los milenios. Caerán a tu lado 1000. La imagen aquí es de un campo de batalla donde la destrucción es masiva, pero selectiva. Miles de personas a nuestro lado están cayendo, están siendo afectadas por la calamidad, están sufriendo las consecuencias de algún desastre. Pero el creyente que habita al abrigo del Altísimo permanece en pie, permanece protegido, permanece intacto. La palabra caerán es nafal en hebreo, que puede significar caer en batalla, caer bajo juicio, caer víctima de alguna calamidad. No es simplemente tropezar o fallar, es una caída que implica derrota, destrucción o muerte. Es una imagen seria y solemne de lo que puede suceder cuando las fuerzas destructivas se desatan en el mundo. Y 10.000 a tu diestra. El número aumenta de 1000 a 10.000, enfatizando la magnitud de la destrucción que puede estar ocurriendo alrededor del creyente protegido. Diestra se refiere al lado derecho, que en la cultura hebrea era el lado de honor y fuerza. Incluso en el lugar de mayor honor, incluso donde esperaríamos encontrar a los más fuertes y mejor protegidos, la calamidad puede estar causando estragos. Hermanos, esto me recuerda las historias extraordinarias que hemos escuchado de creyentes durante guerras mundiales, desastres naturales y epidemias.
Familias cristianas que permanecieron sanas mientras toda su comunidad era afectada por enfermedades. Soldados creyentes que sobrevivieron batallas donde la mayoría de sus compañeros murieron. Misioneros que ministran en zonas de guerra y permanecen protegidos sobrenaturalmente. Mas a ti no llegará. Aquí está la promesa central. Mientras miles caen a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, a ti no llegará. La palabra llegará es nagash en hebreo, que significa acercarse, aproximarse, tocar. La promesa es que la destrucción que está afectando a otros no se acercará al creyente protegido. Pero hermanos, es importante entender que esta promesa no opera automáticamente para toda persona que se llama cristiana. Está específicamente dirigida a el que habita al abrigo del Altísimo, a aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es para aquellos que han hecho de la presencia de Dios su residencia permanente, que viven en intimidad constante con Él, que han aprendido a confiar completamente en su protección. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo añade una dimensión adicional a la promesa de protección. No solo seremos protegidos de la calamidad, también seremos testigos de la justicia divina en acción. Ciertamente, es una palabra de absoluta certeza. No hay duda, no hay quizás, no hay condiciones adicionales. Es una garantía divina. Con tus ojos mirarás. Seremos espectadores conscientes de lo que está sucediendo. No estaremos inconscientes o ajenos a los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor. Veremos claramente cómo la justicia de Dios opera, cómo su protección nos preserva, cómo su juicio alcanza a aquellos que han rechazado su misericordia. La recompensa de los impíos, la palabra recompensa es gemula en hebreo, que significa tanto recompensa como retribución, dependiendo del contexto. Para los justos es recompensa positiva. Para los impíos es retribución justa. Aquí claramente se refiere a la retribución que reciben aquellos que han vivido en rebelión contra Dios. Hermanos, esto no significa que nos alegramos del sufrimiento de otros. Como creyentes, nuestro corazón debe ser de compasión incluso hacia aquellos que rechazan a Dios. Pero significa que seremos testigos de que Dios es justo, de que no permite que la maldad triunfe permanentemente, de que hay consecuencias reales para aquellos que persisten en la rebelión contra Él. A lo largo de la historia, hemos visto esto cumplirse de maneras dramáticas. Gobiernos que persiguieron al pueblo de Dios eventualmente cayeron. Líderes que promovieron la injusticia fueron derrocados. Sistemas que oprimieron a los inocentes colapsaron. Y en muchos casos, los creyentes fieles fueron testigos de estos eventos, protegidos por la mano de Dios mientras su justicia se manifestaba en el mundo. La habitación segura, versículos 9 a 10. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Hermanos, aquí llegamos al corazón del por qué funcionan las promesas del Salmo 91. No es magia, no es una fórmula mágica que podemos recitar sin comprensión. Es el resultado directo de una decisión consciente y deliberada. Hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. Hemos elegido vivir en Él, con Él, para Él. La palabra puesto es sim en hebreo, que significa colocar, establecer, fijar permanentemente. Es la misma palabra que se usa cuando alguien establece una fundación para una casa o cuando se coloca una piedra angular. No es una decisión temporal o emocional, es un establecimiento permanente, una elección que define toda nuestra existencia. Al Altísimo por tu habitación. Aquí vemos la conexión directa con el primer versículo del Salmo. Recordemos que comenzó hablando de habitar al abrigo del Altísimo. Ahora vemos que la protección prometida es el resultado directo de haber hecho esta elección de habitación. No es que Dios favorece arbitrariamente a algunas personas, es que algunas personas han elegido vivir bajo su autoridad y protección. Habitación es maón en hebreo, que se refiere al lugar donde uno vive permanentemente, donde establece su hogar, donde pertenece. Cuando hacemos del Altísimo nuestra habitación, estamos declarando que Él es nuestro hogar espiritual, nuestro lugar de pertenencia, el centro de nuestra identidad y seguridad.
Hermanos, esto es crucial para entender. Las promesas del Salmo 91 no son para visitantes ocasionales del reino de Dios. Son para residentes permanentes, para aquellos que han hecho de la voluntad de Dios su dirección de vida, para aquellos que consultan con Él antes de tomar decisiones, para aquellos que encuentran su identidad en su relación con Él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una de las promesas más absolutas y comprensivas de toda la Biblia. No te sobrevendrá mal. La palabra mal es ra en hebreo, que abarca todo tipo de daño, perjuicio, calamidad o destrucción. La promesa es que ningún mal verdadero, ningún daño permanente, ninguna destrucción final llegará a aquel que ha hecho del Altísimo su habitación. Sobrevendrá es kará, en hebreo, que significa encontrarse con algo inesperadamente, ser confrontado por circunstancias imprevistas. La vida está llena de encuentros inesperados, de situaciones que no vimos venir. Pero la promesa es que incluso en estos encuentros inesperados, el mal verdadero no prevalecerá contra aquellos que están protegidos por el Altísimo. Ni plaga tocará tu morada. Si la primera parte del versículo habla de protección personal, esta segunda parte extiende la protección a nuestro entorno inmediato. Plaga es Negev, en hebreo, que se refiere a un golpe destructivo, una calamidad que causa daño extenso. Morada es Oel, que significa tienda, hogar, lugar de residencia. Hermanos, esto significa que la protección de Dios no solo nos cubre individualmente, se extiende a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros lugares de residencia. Cuando vivimos al abrigo del Altísimo, creamos una zona de protección que bendice a todos los que están cerca de nosotros. Pero hermanos, es importante entender correctamente esta promesa. No significa que nunca enfrentaremos desafíos, pruebas o dificultades. La Biblia es clara en que en el mundo tendréis aflicción. Significa que ninguna circunstancia, por difícil que sea, podrá separarnos del amor de Dios, destruir nuestro propósito divino o prevenir que cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas. A veces lo que parece mal en el momento resulta ser parte del plan de Dios para nuestro bien. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero años después pudo decir, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Job perdió todo temporalmente, pero al final recibió el doble de lo que había perdido. Los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego, pero salieron sin siquiera olor de humo y con una revelación más profunda de Dios. La escolta angelical, versículos 11 a 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hermanos, llegamos ahora a uno de los versículos más conocidos y más mal entendidos del Salmo 91. Este versículo ha sido citado tanto por creyentes sinceros como por el mismo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Por eso es crucial que entendamos su significado correcto y su aplicación apropiada, pues esta palabra conecta directamente con los versículos anteriores. La protección angelical no es independiente de las condiciones ya establecidas. Es pues porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Es pues porque has elegido vivir al abrigo del Todopoderoso. La protección angelical es el resultado de la relación correcta con Dios, no un servicio automático para cualquier persona. A sus ángeles mandará, la palabra mandará es tzavá en hebreo, que significa dar órdenes autoritativas, comandar con poder absoluto. No es una sugerencia o una petición, es una orden directa del comandante supremo del universo a sus fuerzas celestiales. Cuando Dios ordena algo, se cumple inmediatamente y completamente. Los ángeles mencionados aquí no son ángeles ordinarios, son sus ángeles. Los ángeles que pertenecen específicamente a Dios, que están bajo su comando directo, que ejecutan su voluntad perfecta. Son los mismos ángeles que aparecen a lo largo de las Escrituras, ejecutando misiones divinas, protegiendo, rescatando, luchando batallas espirituales, ministrando a los herederos de la salvación. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo extraordinario que es esto? El Dios del universo asigna seres angelicales específicamente para nuestro cuidado y protección.
No estamos navegando la vida solos. No estamos enfrentando las batallas espirituales sin ayuda. Tenemos una escolta celestial asignada por el mismo Dios. Acerca de ti, es personal, es específico, es individual. Dios no asigna ángeles en general, los asigna acerca de ti, para tu situación específica, para tus necesidades particulares, para los desafíos únicos que enfrentas. Cada creyente que habita al abrigo del Altísimo tiene asignación angelical personalizada. Que te guarden. La palabra guarden es shamar en hebreo, la misma palabra que se usa para describir cómo un pastor vigila su rebaño o cómo un centinela protege una ciudad. Implica vigilancia constante, protección activa, cuidado preventivo. Los ángeles no solo responden cuando hay problemas, están constantemente vigilando, constantemente protegiendo, constantemente cuidando. En todos tus caminos, aquí está la extensión de la protección. No es solo cuando estamos en la iglesia, no es solo cuando estamos orando, no es solo cuando estamos ministrando, es en todos tus caminos. Cuando vamos al trabajo, cuando viajamos, cuando estamos en casa, cuando estamos durmiendo, cuando estamos despiertos. La protección angelical cubre toda nuestra existencia. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta imagen es extraordinariamente tierna y personal. En las manos te llevarán evoca la imagen de un padre que carga a su hijo pequeño cuando el camino se vuelve difícil o peligroso. Los ángeles no solo nos vigilan desde la distancia, están preparados para intervenir físicamente cuando sea necesario. Llevarán es nasa en hebreo, que significa levantar, cargar, soportar el peso de algo. Cuando el camino se vuelve demasiado difícil para que caminemos solos, cuando los obstáculos son demasiado grandes para que los superemos con nuestras propias fuerzas, los ángeles están autorizados a llevarnos, a soportar nuestro peso, a cargar con nosotros. Para que tu pie no tropiece en piedra, esto habla de protección en los detalles pequeños de la vida. Las piedras son esos obstáculos aparentemente menores que pueden causar caídas dolorosas si no tenemos cuidado. En el camino de la vida hay muchas piedras pequeñas, decisiones menores que pueden tener consecuencias mayores, tentaciones aparentemente insignificantes que pueden llevarnos por mal camino, palabras descuidadas que pueden dañar relaciones importantes. La promesa es que la protección angelical se extiende incluso a estos detalles aparentemente menores. Los ángeles están alertas no solo a los grandes peligros, sino también a las pequeñas trampas que podrían hacernos tropezar en nuestro caminar espiritual. Pero hermanos, es crucial recordar el contexto correcto de esta promesa. Cuando Satanás tentó a Jesús, citó este versículo para animarlo a saltar del pináculo del templo. Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. La protección angelical no opera cuando deliberadamente nos ponemos en peligro para probar a Dios. Opera cuando estamos caminando en obediencia a su voluntad, siguiendo sus caminos, viviendo bajo su autoridad, pisoteando al enemigo. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermanos, llegamos ahora a uno de los versículos más poderosos de todo el Salmo 91. Aquí vemos una promesa extraordinaria. No solo seremos protegidos de nuestros enemigos espirituales, sino que tendremos autoridad completa sobre ellos. No estaremos simplemente a la defensiva, estaremos en posición de dominio absoluto. Sobre el león y el áspid pisarás. En el mundo antiguo, el león y el áspid, una serpiente venenosa, representaban los dos tipos más peligrosos de amenazas mortales. El león atacaba con fuerza bruta, poder abrumador, violencia directa. El áspid atacaba con veneno sutil, muerte silenciosa, peligro oculto. Juntos representan todo el espectro de ataques enemigos, tanto los obvios como los secretos, tanto los violentos como los sutiles. La palabra pisarás es darak, en hebreo, que significa caminar sobre algo con autoridad, conquistar completamente, ejercer dominio total. No es una victoria temporal o parcial, es dominio completo y permanente. Cuando pisamos algo, lo ponemos debajo de nuestros pies.
en una posición de total sometimiento. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí se intensifica la imagen. Hollar es ramas en hebreo, que significa pisar fuertemente, aplastar, dominar completamente. El cachorro del león representa las amenazas que están creciendo, los problemas futuros, los ataques que están en desarrollo. El dragón, Tanín en hebreo, representa las fuerzas espirituales más poderosas y malignas. Hermanos, este versículo está hablando proféticamente de la autoridad que Cristo nos ha dado sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10:19 dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la misma autoridad prometida en el Salmo 91. En el contexto espiritual, el león representa a Satanás en su papel de destructor violento. Primera de Pedro 5:8 dice, Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El áspid representa a Satanás como el engañador sutil, la serpiente antigua que seduce con mentiras y veneno espiritual. El cachorro del león representa a los demonios menores, los espíritus malignos que operan bajo la autoridad de Satanás. El dragón representa al mismo Satanás en todo su poder y malicia. Apocalipsis 12:9 identifica claramente, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La promesa extraordinaria de este versículo es que aquellos que habitan al abrigo del Altísimo no solo están protegidos de estos enemigos espirituales, tienen autoridad completa sobre ellos. Pueden ejercer dominio, pueden comandar su retirada, pueden aplicar la victoria de Cristo de manera práctica y efectiva en sus vidas diarias. Pero hermanos, es importante entender que esta autoridad no es automática o independiente. Es el resultado directo de vivir al abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Es la autoridad delegada de Cristo que opera a través de aquellos que están en correcta relación con Él. Jesús mismo demostró esta autoridad durante su ministerio terrenal. Los demonios le obedecían, las enfermedades huían de su presencia, la naturaleza misma se sometía a su palabra. Y antes de ascender al cielo, Él nos delegó esa misma autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta autoridad se manifiesta de muchas maneras en la vida práctica del creyente. Cuando enfrentamos tentación, podemos ejercer autoridad sobre los espíritus que promueven esa tentación. Cuando hay opresión espiritual en nuestros hogares, podemos comandar que las fuerzas de oscuridad se retiren. Cuando hay ataques contra nuestras familias, podemos ejercer la autoridad espiritual que Cristo nos ha dado. La voz del Altísimo. Versículos 14 a 16. Hermanos, ahora llegamos a la culminación gloriosa del Salmo 91. Después de 13 versículos donde el salmista ha hablado sobre Dios en tercera persona, describiendo sus promesas y su protección, de repente escuchamos la voz misma del Altísimo hablando directamente. Es como si Dios hubiera estado escuchando todo lo que se había dicho sobre él, y ahora dice, permítanme hablar por mí mismo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí Dios explica la razón fundamental de todas las promesas del Salmo 91. No es porque somos perfectos, no es porque nunca fallamos, no es porque tenemos gran fe o gran conocimiento. Es porque hemos puesto nuestro amor en Él. La palabra amor aquí es chashak en hebreo, que significa adherirse a alguien, aferrarse con devoción, tener afecto profundo y permanente. Este es diferente del amor ahabá, que es más común en las Escrituras. Chashak habla de un amor que es apasionado, personal, íntimo. Es el amor de alguien que no solo respeta a Dios o admira a Dios, sino que está enamorado de Dios, que encuentra en Él su deleite supremo, que prefiere su presencia sobre cualquier otra cosa en el mundo. Yo también lo libraré. La respuesta de Dios al amor apasionado es liberación garantizada. También indica reciprocidad. Así como esa persona ha puesto su amor en Dios,
Dios pone su poder de liberación en esa persona. Libraré es palat en hebreo, que significa rescatar completamente, sacar de peligro, proporcionar escape total. Le pondré en alto. No solo liberación, sino exaltación. Pondré en alto es sagav en hebreo, que significa elevar a un lugar seguro, colocar en posición de honor, establecer en lugar inaccesible para los enemigos. Es la imagen de llevar a alguien a la cima de una montaña alta donde ningún enemigo puede alcanzarlo. Por cuanto ha conocido mi nombre, aquí tenemos la segunda razón para las promesas divinas. Conocido es yada, en hebreo, que significa conocimiento íntimo, experimental, personal. No es conocimiento intelectual sobre Dios, es conocimiento relacional de Dios. Es conocer su carácter, su naturaleza, sus caminos a través de experiencia personal directa. Mi nombre en el pensamiento hebreo representa toda la naturaleza y carácter de Dios. Conocer el nombre de Dios significa conocer quién es Él realmente, su fidelidad, su poder, su amor, su justicia, su misericordia. Es conocimiento que viene de caminar con Él, de experimentar su fidelidad, de ver su poder en acción. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Me invocará y yo le responderé. Aquí Dios promete acceso directo y respuesta garantizada. Invocará es cara en hebreo, que significa clamar, llamar con urgencia, gritar por ayuda. La promesa es que cuando el que ama a Dios clama a Él, hay respuesta inmediata y segura. Pero noten que no dice, me invocará y yo haré lo que Él quiere. Dice, yo le responderé. La respuesta de Dios puede ser diferente de lo que esperamos, pero siempre será exactamente lo que necesitamos. Su respuesta viene de su sabiduría infinita y su amor perfecto. Con Él estaré yo en la angustia. Esta es una de las promesas más consoladoras de toda la Biblia. Dios no promete que no habrá angustia. La palabra angustia es tsara, en hebreo, que significa aflicción, problema, dificultad estrecha. Pero promete que no estaremos solos en esa angustia. Él estará con nosotros. Con Él estaré significa presencia personal, acompañamiento íntimo, solidaridad divina. No es que Dios observa nuestra angustia desde la distancia. Él entra en ella con nosotros, la comparte con nosotros, la experimenta con nosotros. Cuando sufrimos, Él sufre. Cuando lloramos, Él llora. Cuando nos duele, a Él le duele. Lo libraré y le glorificaré. Aquí vemos tanto el proceso como el resultado. Libraré es liberación de la angustia. Glorificaré es kabat en hebreo, que significa dar honor, hacer pesado con honor, otorgar gloria. Dios no solo nos saca de los problemas, nos da honor a través de los problemas. Nos glorifica por medio de nuestras victorias sobre las dificultades. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida. La palabra saciaré es saba en hebreo, que significa satisfacer completamente, llenar hasta el punto de satisfacción total. Larga vida es orek yamim, que literalmente significa longitud de días. Pero en el contexto hebreo, esto no se refiere solo a cantidad de años, sino a calidad de vida. Dios promete una vida que es tanto larga como satisfactoria. Una vida donde cada día está lleno de propósito, donde cada año contribuye al plan divino, donde la existencia misma es una fuente de satisfacción profunda porque está alineada con la voluntad de Dios. Y le mostraré mi salvación. Esta es la promesa culminante del Salmo 91. Mostraré es Ra en hebreo, que significa ver, experimentar, comprender completamente. Mi salvación es Yeshua, la misma palabra de la cual viene el nombre Jesús, Yeshua. Hermanos, esto es profético. Dios promete mostrar su salvación, y sabemos que su salvación suprema se manifestó en la persona de Jesucristo. Aquellos que aman a Dios y conocen su nombre experimentarán la plenitud de su salvación. No solo salvación del pecado, sino salvación de toda forma de destrucción, salvación completa y eterna.
Esta promesa final conecta el Salmo 91 directamente con el Evangelio. La protección prometida en este salmo encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo, quien es nuestra salvación, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro libertador, nuestro protector supremo, viviendo el Salmo 91 en el siglo XXI. Hermanos, hemos explorado las profundidades del Salmo 91. Hemos analizado cada versículo, hemos desentrañado los significados del hebreo original, hemos visto el contexto histórico. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo vivimos estas promesas en nuestro mundo moderno? ¿Cómo aplicamos verdades escritas hace 3000 años a las realidades del siglo XXI? La respuesta es que las promesas del Salmo 91 son tan relevantes hoy como lo fueron en el mundo antiguo, porque la naturaleza humana no ha cambiado, porque Dios no ha cambiado, y porque los principios espirituales que gobiernan la protección divina son eternos. Los peligros pueden tomar formas diferentes, pero la necesidad de protección sigue siendo la misma. La tecnología puede haber avanzado, pero el corazón humano sigue necesitando refugio seguro. Comencemos con la condición fundamental: habitar al abrigo del Altísimo. En nuestro mundo moderno, esto significa elegir conscientemente vivir bajo la autoridad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Significa consultar con Él antes de tomar decisiones importantes. Significa buscar su voluntad en nuestras relaciones, en nuestras carreras, en nuestras finanzas, en nuestras prioridades de vida. Habitar al abrigo del Altísimo en el siglo XXI significa establecer rutinas espirituales consistentes que nos mantengan conectados con su presencia. Puede ser tiempo diario de oración y lectura bíblica. Puede ser momentos regulares de adoración y alabanza. Puede ser periodos de ayuno y búsqueda de Dios. La forma específica puede variar, pero el principio es constante: vivir conscientemente en su presencia. En nuestra era de distracciones constantes, de redes sociales que compiten por nuestra atención, de entretenimiento infinito al alcance de nuestros dedos, habitar al abrigo del Altísimo requiere intencionalidad deliberada. Requiere elegir la presencia de Dios sobre las alternativas aparentemente más atractivas que el mundo ofrece. Morar bajo la sombra del Omnipotente significa encontrar nuestro descanso, nuestra paz, nuestra seguridad en Dios en lugar de en las estructuras temporales del mundo. En lugar de depender únicamente de seguros, de ahorros, de sistemas de seguridad o de gobiernos para nuestra protección, encontramos nuestra confianza última en el poder y la fidelidad de Dios. Esto no significa ser irresponsables con las medidas prácticas de seguridad. Significa que nuestra confianza fundamental está en Dios, no en los sistemas humanos. Los lazos del cazador en nuestro mundo moderno toman formas sofisticadas y sutiles. Pueden ser ofertas de trabajo que parecen beneficiosas, pero que requerirían comprometer nuestros valores. Pueden ser relaciones que parecen prometedoras, pero que nos alejarían de nuestros propósitos divinos. Pueden ser oportunidades de inversión que prometen riqueza fácil, pero que involucran prácticas cuestionables. Pueden ser tentaciones en línea que prometen satisfacción, pero que llevan a adicción y destrucción. La protección contra estos lazos modernos viene de mantener nuestra comunión íntima con Dios, de desarrollar sensibilidad espiritual que nos permite discernir entre oportunidades genuinas y trampas disfrazadas. Viene de tener consejeros espirituales maduros que puedan ayudarnos a ver perspectivas que por nosotros mismos podríamos pasar por alto. Las pestes destructoras de nuestros tiempos incluyen no solo enfermedades físicas, sino también epidemias sociales y espirituales. La pornografía se extiende como pestilencia, destruyendo matrimonios y pervirtiendo la sexualidad. La violencia se propaga como enfermedad contagiosa a través de medios de comunicación y videojuegos. La materialismo se extiende como virus espiritual, infectando incluso a las iglesias con valores mundanos. La ansiedad y la depresión alcanzan proporciones epidémicas en nuestras sociedades modernas. La protección contra estas pestes modernas requiere vigilancia espiritual, discernimiento cuidadoso sobre lo que permitimos entrar en nuestras mentes y corazones, y decisiones conscientes de llenar nuestras vidas con influencias que edifican en lugar de destruir.
Requiere crear ambientes familiares y comunitarios que promuevan salud espiritual en lugar de contaminación espiritual. Enfrentando los terrores del siglo XXI. El terror nocturno del que habla el Salmo 91 se manifiesta de maneras particulares en nuestro mundo moderno. Una de las epidemias más extensas de nuestros tiempos es la ansiedad nocturna, la preocupación que se intensifica cuando estamos solos con nuestros pensamientos, especialmente durante las horas de la noche, cuando las distracciones diurnas no están disponibles para ocupar nuestras mentes. Millones de personas en nuestras sociedades modernas sufren de insomnio causado no por problemas físicos, sino por ansiedad, preocupación y miedo sobre el futuro. Las preocupaciones financieras parecen más grandes en la oscuridad. Los problemas de salud se magnifican cuando estamos solos. Las crisis relacionales se intensifican durante las horas silenciosas de la noche. Pero la promesa del Salmo 91 es: no temerás el terror nocturno. Para el creyente que habita al abrigo del Altísimo, hay una paz sobrenatural disponible, incluso en las horas más oscuras de la noche. Esta paz no niega la realidad de los problemas, pero los coloca en la perspectiva correcta de la soberanía y el cuidado de Dios. La aplicación práctica de esta promesa puede incluir desarrollar rutinas nocturnas que incluyan oración, meditación en las Escrituras y declaración específica de las promesas de Dios. Puede incluir memorizar versículos específicos del Salmo 91 para recitarlos cuando la ansiedad nocturna trata de atacar. Puede incluir crear un ambiente físico en nuestros hogares que promueva paz en lugar de ansiedad. He conocido creyentes que han transformado completamente su experiencia nocturna aplicando las promesas del Salmo 91. En lugar de ir a la cama preocupados por los problemas del día siguiente, van a la cama declarando la protección y el cuidado de Dios. En lugar de permitir que sus mentes se llenen de escenarios catastróficos, llenan sus mentes con las promesas de la palabra de Dios. Las saetas que vuelan de día, en nuestro mundo moderno, incluyen todos esos ataques directos y obvios que enfrentamos en nuestras vidas diarias. Pueden ser críticas injustas en el lugar de trabajo, ataques a nuestra reputación en redes sociales, persecución sutil por nuestras creencias cristianas, discriminación por nuestros valores morales. También incluyen esos momentos cuando sabemos que alguien está deliberadamente tratando de dañarnos, cuando hay conflictos abiertos que debemos enfrentar, cuando hay situaciones donde nuestra integridad o nuestros principios están siendo desafiados directamente. Estas son las saetas que podemos ver venir, que son dirigidas específicamente hacia nosotros. La promesa es que no temeremos estas saetas. Esto no significa que nunca sentiremos ansiedad inicial cuando enfrentemos estos desafíos. Significa que no viviremos dominados por el miedo de ellos. Podremos enfrentar estos desafíos con confianza, sabiendo que estamos bajo la protección del Altísimo. Las aplicaciones prácticas incluyen desarrollar respuestas bíblicas a la crítica, aprender a bendecir a aquellos que nos maldicen y encontrar maneras de responder a los ataques con gracia en lugar de venganza. Incluyen mantener nuestra integridad incluso cuando es costoso y confiar en que Dios vindicará a aquellos que son fieles a Él. La pestilencia que anda en oscuridad en nuestros tiempos puede referirse literalmente a enfermedades que se propagan sin ser detectadas, como hemos visto claramente en las pandemias recientes. Pero también se refiere a influencias corruptivas que se extienden silenciosamente a través de nuestras sociedades, ideologías destructivas que se infiltran en sistemas educativos, entretenimiento que gradualmente erosiona valores morales, filosofías que socavan la fe sin anunciarse abiertamente como ataques a la religión. La protección contra estas pestilencias silenciosas requiere discernimiento espiritual desarrollado, comunidad cristiana fuerte que pueda ayudarnos a identificar influencias sutiles pero destructivas, y compromiso firme con la verdad de la palabra de Dios como nuestro estándar para evaluar todas las ideas y filosofías que encontramos. Protección para nuestros hogares y familias. Una de las promesas más preciosas del Salmo 91 es: ni plaga tocará tu morada. En nuestro mundo moderno, esta promesa toma significados profundos para la protección de nuestras familias y hogares. No se trata solo de protección física de nuestras casas,
sino de protección espiritual de nuestras familias contra las fuerzas destructivas que atacan la institución familiar en nuestros tiempos. El hogar cristiano en el siglo XXI enfrenta ataques sin precedentes. La definición misma de familia está siendo redefinida por fuerzas culturales. Los valores que durante milenios han sostenido estructuras familiares saludables están siendo cuestionados y rechazados. Los medios de comunicación, el entretenimiento, incluso sistemas educativos, a menudo promueven filosofías que socavan la autoridad parental y los valores bíblicos. Pero cuando los padres aprenden a habitar al abrigo del Altísimo, cuando establecen sus hogares bajo la autoridad de Dios, cuando crean ambientes familiares donde la presencia de Dios es bienvenida y honrada, hay una protección sobrenatural que opera sobre toda la familia. Esta protección se extiende a los cónyuges, a los hijos e incluso a las generaciones futuras. La aplicación práctica de esta promesa incluye establecer altares familiares, donde la familia se reúne regularmente para oración y estudio bíblico. Incluye crear tradiciones familiares que celebran la fidelidad de Dios y enseñan a los hijos las promesas de su palabra. Incluye tomar decisiones familiares basadas en principios bíblicos en lugar de presiones culturales. He sido testigo de familias que han experimentado protección extraordinaria cuando han aplicado conscientemente los principios del Salmo 91 a sus hogares. Familias cuyos hijos han sido protegidos de influencias destructivas que afectaron a otros jóvenes en sus comunidades. Matrimonios que han permanecido fuertes mientras otros a su alrededor se desmoronaban. Hogares que han encontrado paz en medio de crisis que devastaron a otras familias. La protección familiar también se extiende a las finanzas del hogar. Cuando las familias aprenden a honrar a Dios con sus recursos, cuando practican la mayordomía bíblica, cuando confían en la provisión de Dios en lugar de depender únicamente de sus propios esfuerzos, experimentan una protección económica que a menudo desafía las explicaciones lógicas. Durante crisis económicas, recesiones y periodos de desempleo, estas familias encuentran maneras de mantenerse a flote que van más allá de sus recursos aparentes. No es que están exentas de desafíos financieros, sino que hay una gracia sobrenatural que opera en sus situaciones, abriendo puertas que parecían cerradas, proporcionando oportunidades que no habían previsto. La protección familiar incluye también la salud física y emocional de los miembros de la familia. Cuando los hogares operan bajo los principios del Salmo 91, hay una promoción de salud que va más allá de la medicina moderna. Esto no significa rechazar la atención médica apropiada, sino que significa que hay una dimensión sobrenatural de sanidad y salud que opera junto con las medidas médicas naturales. Las familias que viven bajo la protección del Salmo 91 a menudo experimentan sanidades inexplicables, recuperaciones que sorprenden a los médicos, protección de accidentes que podrían haber sido devastadores y una salud general que refleja la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero quizás lo más importante es la protección espiritual de las generaciones futuras. Cuando los padres establecen sus hogares bajo la autoridad de Dios, cuando viven las promesas del Salmo 91 delante de sus hijos, cuando demuestran con sus vidas lo que significa confiar en la protección divina, están estableciendo un legado espiritual que se extenderá a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Testimonios de protección en nuestros tiempos. Hermanos, a lo largo de mis años de ministerio, he sido privilegiado de escuchar testimonios extraordinarios de creyentes que han experimentado de primera mano las promesas del Salmo 91. Permítanme compartir con ustedes algunas de estas historias que demuestran que el poder de este salmo sigue siendo tan real hoy como lo fue hace 3000 años. Recuerdo vívidamente la historia de una familia misionera que servía en una región de África donde la malaria era endémica. Toda la comunidad expatriada tomaba medicamentos profilácticos contra la malaria, pero esta familia había sentido del Señor que debían confiar únicamente en su protección. Durante 5 años completos en esa región, mientras que prácticamente todos los demás expatriados sufrieron episodios de malaria, esta familia nunca fue afectada. Los médicos locales lo llamaron un milagro médico, pero la familia sabía que era el cumplimiento de la promesa. Ni pestilencia que ande en oscuridad. En otra ocasión conocí a un hombre de negocios cristiano, cuya empresa estaba ubicada en el piso 85 de una de las Torres Gemelas en Nueva York.
El 11 de septiembre de 2001, por razones que él mismo no podía explicar completamente, se sintió compelido a llegar tarde al trabajo por primera vez en más de 10 años. Esa tardanza inexplicable le salvó la vida. Años después, me confesó que cada mañana, durante sus devocionales, recitaba el Salmo 91 y declaraba la protección de Dios sobre su día. El día que más necesitó esa protección, ella operó de una manera que superó su comprensión. Una madre soltera me contó cómo durante un período particularmente difícil de su vida, cuando estaba luchando financieramente y criando a 3 hijos pequeños sola, comenzó a declarar diariamente el Salmo 91 sobre su familia. Durante los siguientes 2 años, mientras muchas familias en su vecindario enfrentaron crisis severas, divorcios, problemas con drogas, accidentes graves, su familia experimentó una paz y estabilidad inexplicables. Sus hijos prosperaron académicamente, se mantuvieron alejados de influencias negativas, y ella encontró oportunidades laborales que le permitieron prosperar financieramente. Lo que más me impresiona de estos testimonios no es solo la protección sobrenatural que experimentaron, sino la fe simple y práctica con la que aplicaron las promesas del Salmo 91. No eran teólogos sofisticados o líderes religiosos prominentes. Eran creyentes ordinarios que tomaron las promesas de Dios en serio y las aplicaron a sus vidas diarias. Un pastor de una iglesia en Colombia me relató cómo durante los años más violentos del conflicto armado en su país, cuando los grupos guerrilleros y paramilitares hacían de ciertas regiones lugares extremadamente peligrosos, él continuó ministrando en esas áreas, basándose en las promesas del Salmo 91. En múltiples ocasiones, llegó a pueblos solo para descubrir que había habido tiroteos o masacres el día anterior o el día posterior a su visita. Una y otra vez, su timing fue protegido sobrenaturalmente de maneras que no podían ser coincidencia. Durante la pandemia de COVID-19, recibí innumerables testimonios de creyentes que declararon el Salmo 91 sobre sus familias y experimentaron protección notable. Trabajadores de la salud que estuvieron expuestos diariamente al virus, pero nunca se contagiaron. Familias enteras que permanecieron sanas mientras comunidades completas eran afectadas. Personas mayores en hogares de ancianos que, contra todas las probabilidades médicas, permanecieron libres del virus. Pero hermanos, es importante aclarar que estos testimonios no sugieren que los creyentes están automáticamente exentos de todas las dificultades de la vida. Lo que demuestran es que hay una protección sobrenatural disponible para aquellos que aprenden a vivir conscientemente bajo la cobertura de Dios, que hay intervenciones divinas que operan en las vidas de aquellos que han puesto su amor en Él. También he conocido creyentes fieles que han enfrentado pruebas severas, enfermedades graves, pérdidas significativas. Pero incluso en estos casos he visto cómo las promesas del Salmo 91 operaron de maneras diferentes pero igualmente reales, dándoles fuerza sobrenatural para soportar lo que humanamente parecía insoportable, proporcionándoles paz en medio de la tormenta, abriéndoles puertas de ministerio que nunca habrían existido sin sus pruebas. La protección de Dios no siempre significa ausencia de dificultades. A veces significa presencia divina en medio de las dificultades. No siempre significa escape de la prueba. A veces significa gracia sobrenatural para atravesar la prueba victoriosamente. No siempre significa sanidad física inmediata. A veces significa sanidad emocional y espiritual, que es aún más profunda. Activando las promesas del Salmo 91. Hermanos, después de explorar las profundidades del Salmo 91 y escuchar testimonios de su poder en acción, la pregunta natural es, ¿cómo activo estas promesas en mi propia vida? ¿Cómo paso del conocimiento intelectual de estas verdades a la experiencia práctica de su poder protector? La respuesta comienza con entender que las promesas del Salmo 91 no son automáticas o incondicionales. Están específicamente dirigidas a el que habita al abrigo del Altísimo y a aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente. La protección prometida es el resultado directo de una relación correcta con Dios, no un beneficio que se puede reclamar independientemente de esa relación.
El primer paso para activar estas promesas es establecer una relación personal y salvadora con Jesucristo. Todas las promesas de protección del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento perfecto en Cristo. Él es nuestro refugio supremo, nuestro escudo definitivo, nuestro libertador supremo. Sin una relación genuina con Cristo, las promesas del Salmo 91 son simplemente palabras hermosas en un libro antiguo. Una vez que hemos establecido una relación salvadora con Cristo, el siguiente paso es aprender a habitar en su presencia de manera constante y consciente. Esto va más allá de actividades religiosas ocasionales. Es un estilo de vida de comunión íntima con Dios. Es vivir con la conciencia constante de su presencia, consultar con Él regularmente, buscar su dirección en decisiones grandes y pequeñas. Habitar al abrigo del Altísimo significa hacer de la oración una conversación continua en lugar de una actividad programada. Significa meditar en su palabra hasta que se convierta en parte de nuestro proceso de pensamiento. Significa desarrollar sensibilidad espiritual que nos permite discernir su voz y su dirección en medio de las voces competitivas del mundo. La memorización del Salmo 91 es una herramienta poderosa para activar sus promesas. Cuando las palabras de este salmo están grabadas en nuestros corazones, podemos declararlas con fe en momentos de peligro o ansiedad. Pero la memorización debe ir acompañada de comprensión y fe genuina. No es la recitación mecánica de palabras lo que activa el poder, es la fe en las promesas respaldada por una vida de obediencia a Dios. La declaración regular de las promesas del Salmo 91 es otra práctica importante. Esto significa hablar estas promesas sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras circunstancias con fe y autoridad espiritual. Cuando declaramos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, estamos haciendo una confesión de fe que establece nuestra posición espiritual. Cuando declaramos, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, estamos rechazando el dominio del miedo sobre nuestras vidas y estableciendo la fe como nuestra respuesta a las amenazas. Cuando declaramos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, estamos afirmando nuestra confianza en la protección selectiva de Dios. La obediencia a la voluntad conocida de Dios es esencial para activar las promesas de protección. No podemos esperar la protección divina mientras vivimos en desobediencia deliberada a sus mandamientos. Las promesas del Salmo 91 operan dentro del contexto de una vida que busca agradar a Dios, que se somete a su autoridad, que camina en integridad y justicia. Esto no significa que debemos ser perfectos para experimentar la protección de Dios. Significa que debe haber una dirección general de obediencia en nuestras vidas, un deseo genuino de agradar a Dios, una disposición a arrepentirnos cuando fallamos y a caminar en la luz de su palabra. La confianza práctica en la protección de Dios debe equilibrarse con la sabiduría práctica. El Salmo 91 no nos da licencia para ser imprudentes o tentar a Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús a saltar del pináculo del templo citando el Salmo 91, Jesús respondió que no debemos tentar al Señor nuestro Dios. La protección divina opera cuando estamos caminando en obediencia, no cuando estamos actuando presuntuosamente. Esto significa que seguimos tomando precauciones razonables, seguimos usando sabiduría en nuestras decisiones, seguimos siendo responsables en nuestras acciones, pero nuestra confianza última no está en estas precauciones humanas, está en la protección sobrenatural de Dios que opera por encima y más allá de nuestras medidas de seguridad. Tiempo de aplicación personal y oración. Hermanos, hemos llegado al momento más importante de nuestro tiempo juntos. Todo el conocimiento que hemos adquirido, toda la comprensión que hemos desarrollado sobre el Salmo 91, debe ahora traducirse en fe personal y aplicación práctica. El conocimiento sin aplicación es estéril. La comprensión sin fe es inútil. Quiero invitarlos a un momento de reflexión personal profunda. Mientras las verdades del Salmo 91 resuenan en sus corazones, consideren honestamente la condición actual de sus vidas espirituales. ¿Pueden decir genuinamente que están habitando al abrigo del Altísimo? ¿Están realmente morando bajo la sombra del Omnipotente?
¿O han estado viviendo como cristianos nominales, manteniendo cierta distancia de la intimidad verdadera con Dios? La protección prometida en el Salmo 91 requiere una relación, no solo religión. Requiere intimidad, no solo actividades espirituales. Requiere confianza genuina, no solo conocimiento intelectual. Si han estado viviendo en los márgenes de la fe, si su relación con Dios ha sido casual en lugar de íntima, este es el momento de hacer un cambio fundamental. Para aquellos que nunca han establecido una relación personal con Jesucristo, este es su momento de invitación divina. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de protección del Salmo 91. Él es el refugio supremo, el escudo definitivo, el libertador perfecto. Sin Él, estas promesas permanecen fuera de nuestro alcance. Con Él, se convierten en realidades vivientes en nuestras vidas. Si sienten el llamado del Espíritu Santo en este momento, si reconocen su necesidad de un Salvador, no resistan esa invitación. Cristo está esperando recibirlos con brazos abiertos. Su muerte en la cruz pagó el precio por todos sus pecados. Su resurrección garantiza vida eterna para todos los que creen en Él. Para aquellos que ya son creyentes pero reconocen que han estado viviendo por debajo de las promesas de Dios, este es su momento de renovación y consagración. Es tiempo de mover su residencia espiritual del vecindario de la mediocridad al abrigo del Altísimo. Es tiempo de dejar atrás la vida cristiana superficial y entrar en la intimidad profunda que activa las promesas de protección divina. Ahora quiero guiarlos en una oración de consagración y fe. Esta no es una oración mágica que automáticamente activa las promesas del Salmo 91. Es una oración de entrega genuina, de fe sincera, de compromiso real con vivir bajo la autoridad y protección de Dios. Oren conmigo desde lo profundo de sus corazones. Padre Celestial, mi Dios y mi Salvador, vengo ante ti reconociendo mi necesidad de tu protección y tu refugio. Reconozco que he tratado de navegar la vida con mis propias fuerzas, confiando en mi propia sabiduría, buscando seguridad en cosas temporales que no pueden salvarme verdaderamente. Hoy hago una decisión consciente y deliberada de habitar al abrigo del Altísimo. Elijo vivir bajo tu autoridad, buscar tu voluntad, caminar en obediencia a tu palabra. Hago de ti mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío completamente. Declaro por fe que tu protección me cubre. Declaro que me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Declaro que tu verdad es mi escudo y mi adarga. No temeré el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Porque he puesto mi amor en ti, y tú me librarás. Porque conozco tu nombre, tú me pondrás en alto. Cuando te invoque, tú me responderás. Cuando esté en angustia, tú estarás conmigo. Me librarás y me glorificarás. Me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. Extiendo esta protección sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre todos los que están bajo mi cuidado. Que tu bendición y tu protección descansen sobre nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, si oraron esta oración con fe sincera, algo poderoso acaba de suceder en el reino espiritual. Han establecido su posición bajo la protección divina. Han activado las promesas del Salmo 91 en sus vidas. Pero recuerden que esta oración es solo el comienzo. La vida bajo la protección del Altísimo es un estilo de vida, no un evento único. Viviendo bajo el escudo eterno. Hermanos y hermanas, llegamos al final de este viaje extraordinario a través del Salmo 91, pero en realidad estamos llegando al comienzo de una nueva manera de vivir. Todo lo que hemos descubierto juntos, todo lo que hemos aprendido sobre la protección divina, todas las promesas que hemos explorado, ahora deben convertirse en la realidad diaria de nuestras vidas. El Salmo 91 no es un tema de estudio que podemos archivar en nuestras mentes después de esta enseñanza. Es un manual de vida, es una constitución espiritual, es una carta de derechos divinos que debemos consultar regularmente, declarar consistentemente
y vivir conscientemente. Estas promesas de protección son tan relevantes mañana como lo fueron hace 3000 años. En un mundo que parece volverse cada día más peligroso, más incierto, más lleno de amenazas tanto visibles como invisibles, las promesas del Salmo 91 brillan como faros de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras otros viven dominados por el miedo, nosotros podemos caminar en confianza. Mientras otros se sienten vulnerables y desprotegidos, nosotros sabemos que estamos cubiertos por el escudo más poderoso del universo. Pero hermanos, con gran privilegio viene gran responsabilidad. Aquellos que han experimentado la protección de Dios tienen la responsabilidad de compartir esta esperanza con otros. Aquellos que han encontrado refugio en el Altísimo deben convertirse en instrumentos para guiar a otros hacia ese mismo refugio. El mundo está lleno de personas que viven con ansiedad constante, que se acuestan cada noche preocupados por el día siguiente, que despiertan cada mañana con miedo de lo que puede traer el día. Tenemos en nuestras manos las llaves de la paz, las promesas de protección que pueden transformar sus vidas. ¿Qué haremos con este tesoro? Mi desafío para ustedes al concluir este tiempo juntos es triple. Primero, comprométanse a memorizar completamente el Salmo 91. No lo vean como una tarea académica, sino como equiparse con las armas espirituales más poderosas disponibles. Cuando estas palabras estén grabadas en sus corazones, estarán disponibles instantáneamente en cualquier momento de crisis o peligro. Segundo, establezcan el hábito de declarar estas promesas regularmente sobre sus vidas y sus familias. Hagan del Salmo 91 parte de sus devocionales diarios. Úsenlo como oración de protección cada mañana antes de salir de sus hogares. Declaren sus promesas sobre sus hijos antes de que vayan a la escuela, sobre sus cónyuges antes de que vayan al trabajo, sobre ustedes mismos antes de enfrentar cualquier situación desafiante. Tercero, compartan estas promesas con otros que necesitan esperanza y protección. Cuando encuentren personas que viven dominadas por el miedo, que están enfrentando peligros reales, que necesitan saber que hay un refugio disponible, compártanlas con amor y compasión. No las impongan, compártanlas. No las prediquen arrogantemente, ofrézcanlas humildemente. Recuerden que vivir bajo la protección del Salmo 91 no significa una vida libre de todos los desafíos. Significa una vida donde enfrentamos los desafíos con confianza divina en lugar de miedo humano. Significa una vida donde no estamos solos en nuestras batallas, donde tenemos recursos sobrenaturales disponibles, donde las promesas de Dios son tan reales como las circunstancias que podemos ver. A medida que salen de este tiempo de enseñanza y entran en la aplicación práctica de estas verdades, recuerden que el mismo Dios que inspiró estas palabras hace milenios está vivo y activo hoy. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor no ha menguado, su fidelidad permanece tan firme como siempre. Las mismas promesas que sostuvieron a David en las cuevas, que protegieron a los israelitas en el desierto, que consolaron a los mártires en las arenas, que fortalecieron a los santos a través de los siglos, están disponibles para ustedes hoy. No son reliquias históricas, son realidades presentes. No son cuentos de hadas, son promesas verificables del Dios Todopoderoso. Que cada día que vivan de aquí en adelante sea un testimonio del poder protector de nuestro Dios. Que sus vidas demuestren la realidad de habitar al abrigo del Altísimo. Que sus hogares sean refugios de paz en un mundo turbulento. Que sus familias experimenten la protección sobrenatural que viene de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando lleguen a sus momentos finales en esta tierra, cuando sea tiempo de hacer la transición de este mundo temporal al eterno, que puedan decir con confianza: el Señor fue mi pastor, nada me faltó. Fue mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confié. Me libró de todo mal, me protegió de todo peligro, y ahora me lleva a morar en su casa para siempre. Que Dios los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les conceda su paz, y que vivan todos los días de sus vidas bajo el escudo invencible del Salmo 91. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.